Revelación de Jesucristo misionera, expone don Tomás Enríquez hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de este excelentísimo tribunal, no quiero extenderme necesariamente porque su paciencia ha sido puesta a prueba y por lo mismo me voy a referir solamente a dos puntos de derecho, siendo el primero de ellos lo que podríamos llamar el argumento internacionalista. De hecho, mi colega Víctor Manuel me da el pase precisamente respecto a este punto. Paradojalmente, y por lo que hemos escuchado en esta audiencia pública, el principal argumento que se ha sostenido para la constitucionalidad de este proyecto, o al menos el que más se ha repetido, no es precisamente un proyecto constitucional, un argumento constitucional, sino que un argumento internacionalista. Se ha sostenido repetitivamente que, con mayor o menor variación, que Chile estaría en este momento potencialmente incumpliendo con sus obligaciones internacionales o derechamente incumpliéndolas. Y para estos efectos se han repetido, yo diría hasta el hartazgo, la misma serie de recomendaciones de parte de organismos internacionales que constituyen la jurisprudencia de estos organismos monitores de tratados, ya sea creados por la Carta de las Naciones Unidas o bien aquellos que han sido creados por los tratados internacionales de derechos humanos, ya sea a nivel regional o universal. Ahora, por más de que se ha señalado que no se va a hacer referencia al soft law, lo cierto es que no hemos escuchado otra cosa que soft law. En última instancia, todas estas recomendaciones, toda esta jurisprudencia citada no constituye otra cosa distinta y ciertamente no apelan a obligaciones convencionales duras, aquellas que en última instancia verdaderamente pesan sobre los estados. ¿Dónde están las referencias a las obligaciones convencionales o a la costumbre internacional, o si se quiere, a las condenas de organismos jurisdiccionales internacionales que hayan señalado que existe una responsabilidad internacional por el hecho de que no se ha consagrado acceso al aborto en la legislación doméstica de algún Estado? Yo aventuro una respuesta: ella no existe. Como ha destacado en forma clara y expresa el profesor Francisco Rego Vicuña en el informe que se ha acompañado en estos autos, no existe discrepancia en la doctrina internacionalista del derecho internacional público en que las recomendaciones de estos organismos internacionales y estos documentos del soft law no son jurídicamente vinculantes. Y esto es por una razón muy simple. Primero, porque es imposible enmarcarlos dentro del contexto del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que señala cuáles son las fuentes del derecho internacional. Y en segundo lugar, y haciéndome cargo de un comentario que ha surgido durante estas audiencias públicas, porque los respectivos tratados que han creado estos organismos monitores, que son los que finalmente emiten estas recomendaciones, no les han dotado la competencia para zanjar de forma definitiva la interpretación de estos tratados internacionales. En efecto, como digo, ya se ha señalado en este caso que no podría considerarse que no sean vinculantes estas recomendaciones, dado que surgen de organismos que han sido creados por los propios estados. Pero ahí hay un non sequitur, no se sigue la conclusión de las premisas. En estricto rigor, es cierto que los estados lo han creado, pero precisamente porque son instituciones creadas por el poder del Estado, no tienen otro poder que aquel que el Estado le ha dado. Y por lo mismo, entonces, debiéramos ser capaces de leer en los tratados constitutivos de cada uno de estos organismos monitores la facultad, la competencia específica para poder zanjar de forma autorizada y autoritativa el contenido de estas obligaciones internacionales. ¿Ese es el caso? Ciertamente no. Precisamente por lo que vengo diciendo, dado que son creados por el Estado, si es que ellos no han sido empoderados, si no se le ha delegado esta competencia en particular, carecen de dicha competencia. Y vale recordar que toda la jurisprudencia que surge de estos organismos internacionales, deliberadamente por parte de los Estados, ha sido denominada recomendaciones u observaciones. Eso no es coincidencia, eso es una decisión normativa de parte de los propios Estados para poder zanjar y delimitar cuál es la competencia específica que le compete a cada uno. Carecen de un efecto vinculante propio. Es imposible señalar con precisión cuál es la norma concreta conforme a la cual los Estados se encontrarían obligados a modificar su comportamiento estatal conforme a estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque dicha norma no existe. En el contexto interamericano ha sido la propia Corte Interamericana la que ha señalado que las recomendaciones de la Comisión Interamericana carecen de ese efecto vinculante. Y si me lo permite el señor presidente, puedo citar directamente de la sentencia del caso Genia Lacalle con Nicaragua, que señalaba específicamente que conforme al artículo 31, número 1 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, se llega a la conclusión ineludible de que las recomendaciones carecen de efecto vinculante precisamente porque los Estados definieron el poder de la Comisión en términos de emitir recomendaciones y los fallos y decisiones quedaron reservados para la Corte. Finalmente, cabe señalar que es un principio bien asentado del derecho internacional público, recogido específicamente en la sentencia de la cuestión de Yaworcina de la Corte Permanente Internacional de Justicia, que, y cito,
El derecho a dar una interpretación autoritativa de una regla jurídica le pertenece exclusivamente a la persona o cuerpo que tiene el poder para modificarla o suprimirla. ¿Quiénes son esas personas? Ninguna otra que los propios Estados. Y salvo que hayan delegado esta competencia en particular al órgano que han creado, este principio no se ve roto. Si fuera cierto que Chile, o en realidad cualquier Estado, estuviera efectivamente hoy día incumpliendo obligaciones por no permitir el acceso al aborto en general, o en alguna causal en particular que nos quisiéramos plantear, lo cierto es que esto plantea una pregunta forzosa. ¿Por qué no existe ninguna sentencia, ni en el sistema europeo, ni en el sistema americano, ni en la Corte Internacional de Justicia, en la cual se haya declarado tal violación de derechos humanos? Oportunidades no han faltado. Chile, de hecho, es parte del sistema interamericano por prácticamente 30 años. El sistema interamericano en sí jamás se ha pronunciado sobre la cuestión del aborto. La Corte Europea de Derechos Humanos, habiendo tenido múltiples oportunidades, como lo señaló el profesor Díaz de Valdés el día de hoy, jamás se ha prestado, jamás ha accedido a señalar que el aborto en sí sea un derecho, ni de forma autónoma, ni tampoco de aquellos que se desprenden de los demás derechos que sí están convencionalmente reconocidos. La respuesta, en definitiva, es que la pretendida obligación no existe en el derecho internacional público, cuestión que por lo demás abordó la profesora Soledad Bertelsen el día de ayer. Y no pretendo ahondar más en estas cuestiones porque el tiempo simplemente no alcanza, pero solamente quiero señalar que esta conclusión de que las recomendaciones no son vinculantes sobre los Estados no es distinta de la posición que este propio tribunal ya ha tomado en el pasado. Y sin ir más lejos, el año pasado, en la sentencia Rol 3016 de la reforma laboral número 1, considerando 53, se señala precisamente esta cuestión en relación a las recomendaciones de la OIT. Esta es la misma conclusión por la cual otro distinguido contradictor imputó ignorancia a una profesora. Cosa que encuentro particularmente lamentable porque no es una posición de ignorancia, es finalmente la interpretación correcta respecto de los poderes constitutivos de todos estos organismos monitores de tratados internacionales a los cuales hemos hecho referencia. Y cierro, sus excelentísimas señorías, haciéndome cargo solamente de una cuestión breve en el poco tiempo que me queda, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 1993. Se ha señalado por algunos que tal vez esta sería una buena guía de cómo podría resolver este tribunal, y yo creo que esto es errado por al menos dos razones. La primera y la más evidente es que la base normativa desde la cual razonaba el tribunal alemán no era la que tenemos nosotros frente a nosotros. El tribunal alemán estaba en 1993 intentando hacerse cargo de las consecuencias de su fallo de 1975, en que habiendo reconocido al no nacido como un bien jurídico, en 1993 pasaba a catalogarlo como persona. Y lo que estaba haciendo en ese caso era un ejercicio interpretativo para poder extender la protección constitucional de la Carta Fundamental Alemana a los no nacidos. Cosa completamente distinta a lo que sucede respecto de nuestra Carta Fundamental, que específicamente reconoce al no nacido como persona, como lo ha fallado esta magistratura, y que además de eso tiene una disposición específica como mandato de protección que impide la conducta directamente obsesiva respecto de aquel no nacido. Por eso mismo es que el razonamiento íntegro del tribunal alemán no sería aplicable o es ajeno a las alternativas que caben bajo nuestra Constitución dentro de la flexibilidad que tiene el legislador. Y por lo mismo, cabría señalar además que el caso alemán también versaba sobre una cuestión que es distinta a la que está frente a nosotros el día de hoy. Porque en aquella oportunidad toda la discusión en el caso alemán versaba, y este es el razonamiento de la sentencia, en buscar preservar la vida de los que están por nacer. Teníamos una situación de muchísimos abortos que ya estaban ocurriendo, porque en realidad el 75 había sido la primera sentencia del tribunal la que había permitido un régimen de aborto en Alemania, y el tribunal estaba buscando formas, nuevas fórmulas de poder evitar la muerte respecto de esos no nacidos. Pero eso no es lo que sucede con respecto a nuestro proyecto de ley. Al revés, en este caso de partida podemos tomar, y como lo dijo el profesor Avilés, que existe un principio en la propia legislación que se plantea que no busca disuadir, que no busca proteger y tratar de buscar el nacimiento respecto a los no nacidos. Precisamente por eso es que se estableció el principio no disuasivo, tratándose de la consejería y del acompañamiento. Además, el tribunal alemán señalaba que si ya estábamos en una situación objetiva de desprotección, porque eso es lo que existe cuando existe un régimen de aborto más o menos libre, lo que buscaba era buscar mayor protección. Y se pone en la posición de que si es que el derecho penal no es eficaz o podemos intentar nuevas fórmulas, tratemos de atraer a la mujer a la red de protección del Estado de tal manera de que ella decida libremente no abortar. Y esto, por más loable que haya sido por parte del tribunal alemán, lo cierto es que no se tradujo en un efecto real en la práctica. Al revés, y como está señalado en el informe acompañado por el profesor Richard Stith en estos autos, las estadísticas y números totales de aborto en Alemania subieron después del fallo de 1993, no disminuyeron.
Y eso, al menos tentativamente, nos demuestra de que la afirmación de que el derecho penal no es eficaz como herramienta de protección de la vida del que está por nacer es al menos cuestionable, y el caso alemán pareciera ser paradigmático en este sentido. Finalmente, el proyecto de ley que está siendo conocido por esta magistratura jamás habría pasado por el control del tribunal alemán, porque este tribunal estableció como principios, primero, una consejería disuasiva obligatoria, un plazo de espera obligatorio, una obligación estatal de educar sobre el derecho y dignidad de los no nacidos y un Estado que no garantiza el aborto como una prestación. Sin embargo, nada de eso está presente en este caso y, por el contrario, como ya señalé, el proyecto de ley va en una vía completamente distinta. Por estas razones concluyo, espero, junto con los demás exponentes y los honorables senadores y diputados, que se acoja el requerimiento y se declare íntegramente inconstitucional el proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a usted.